Muy buenos días, respetada docente y estimados compañeros. Mi nombre es Andrea Caterine Laguado Rosso, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y en el día de hoy vamos a hablar sobre la temática concerniente a este foro, concepto de aprendizaje y valor de las teorías del aprendizaje. Para ello es importante entender que el aprendizaje es un proceso de cambio permanente, en el cual, como lo manifiesta Gallardo y Camacho desde el 2008, se desarrollan marcos de teorías, marcos teóricos y epistemológicos que permiten crear un concepto de aprendizaje. Posteriormente, ese marco es refinado por muchos otros autores que buscan mejorar las teorías que se han propuesto basados en procesos evaluativos. Todas esas teorías se refinan para ser implementadas en el aula de clase y en el campo o aula de educación. Al implementar diversas teorías dentro de la práctica educativa, realmente se puede medir el impacto de dicha teoría desarrollada para entender cómo se puede mejorar y cuáles enfoques o qué tipos de aprendizajes son los más aptos de acuerdo al contexto sobre el cual se enseña. El concepto de aprendizaje. Desde Shum del 2012, Shum propone que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera. Lo importante de este concepto es que todo aprendizaje como tal se lleva al campo de la experiencia. Por tanto, todo aprendizaje debe implicar un cambio, debe perdurar en el tiempo y por tanto debe aportar o enriquecer la experiencia o vivencia del ser humano o del estudiante. Ya tomándolo desde diversas conceptualizaciones, el aprendizaje puede ser tomado como un aprendizaje significativo, mecánico, por descubrimiento o productivo. Estas diversas conceptualizaciones se van a la luz de diferentes autores. Clasificación de los tipos de aprendizaje. Si miramos el aprendizaje significativo, podemos abordarlo desde Ausubel, el cual busca integrar de una forma consciente los preconceptos del estudiante para partir de esta noción y poder implementar o profundizar y enriquecer esos preconceptos y generar un nuevo conocimiento en asociación y orientación con el docente. También tenemos el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, en el cual Brunner sostiene que el estudiante es un sujeto autónomo, el cual realiza procesos de búsqueda, de indagación y a partir de estrategias deductivas e inductivas logra establecer hipótesis, siempre bajo la orientación del docente. Aprendizaje mecánico repetitivo, que es el que estamos, es donde simplemente se hace la integración memorística de conocimientos. También encontramos otro tipo de aprendizaje que es el productivo y reproductivo, en el cual el productivo implica reorganizar los nuevos conceptos aprendidos para darles una utilidad o aplicación en un contexto real. El reproductivo es aquel que se basa básicamente en las destrezas de los nuevos conocimientos. Hay diferentes tipos de aprendizaje, pero pues quisiera ahondar en estos. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Las teorías, como su palabra lo dice, son marcos de referencia que explican cómo se adquiere el conocimiento, cómo se puede organizar, cómo se pueden aplicar esos hallazgos en la práctica educativa. Las teorías buscan comprender esos procesos de adquisición de conocimientos y hacer métodos instruccionales que permitan al docente implementarlos en la práctica de forma que se tenga un método o una metodología o estrategia para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tenemos teorías conductistas y teorías cognitivas. Las teorías conductistas las tenemos desde Pavlov, Skinner, Tondike, y las cognitivas desde Piaget, Ausubel, Brunner, Vygotsky y Gestalt. Básicamente las teorías conductistas lo que buscan es explicar que el aprendizaje en términos de eventos está formado a partir de una reacción de estímulo y respuesta, mientras que las teorías cognitivas lo que buscan es considerar todos aquellos factores, tanto internos como externos, que repercuten en las creencias, actitudes y valores en los procesos de aprendizaje. Importancia de estas teorías del aprendizaje. Dentro del proceso educativo, dentro de los procesos de enseñanza, es importante entender cómo surgen los procesos de aprendizaje, ya que los seres humanos somos muy multivariados y diferentes. Por tanto, un solo tipo de aprendizaje no es apto para diferentes tipos de personas. Esto se debe a los diferentes tipos de inteligencias múltiples que se desarrollan dentro del proceso educativo y dentro de las aulas de clases. Por eso es importante más bien comprender esos factores que son fundamentales para que se propicie un aprendizaje, como lo es la motivación, cuál es el rol de la memoria, cómo se hacen procesos de transferencia y autorregulación dentro del propio concepto de aprendizaje. Por tanto, es importante entender que el aprendizaje es un conjunto de factores, tanto intelectuales, sociales, físicos, emocionales, también confluye con la profesionalización del ejercicio docente y con los recursos tecnológicos con los cuales se cuenten al momento de hacer esta transferencia de aprendizaje.
Dentro de las conclusiones de qué manera las teorías del aprendizaje favorecen la práctica docente y la formación de los estudiantes, es importante reconocer que estas teorías del aprendizaje nos proporcionan marcos fundamentales en la práctica docente porque nos permiten enriquecer esa formación teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes y los diferentes tipos de inteligencias que hay en el aula y asimismo facilitan la experiencia educativa, permitiendo que se adapte el aprendizaje o el método de aprendizaje de acuerdo a los diferentes tipos de estudiantes que se presentan en el aula. Al docente nos ofrece estrategias adaptadas que tienen en cuenta las necesidades propias de cada uno de los estudiantes y cómo puede ser su tipo o estilo de aprendizaje. A nivel cognitivo, las teorías del aprendizaje favorecen la práctica docente porque hace que los procesos educativos sean más activos, desde la parte de la planeación curricular, de las temáticas o contenidos, desde el aspecto de la metodología y las formas en que es posible evaluar estos aprendizajes que estamos transfiriendo en el aula. En la parte de la innovación pedagógica es importante tener en cuenta que al reevaluar las teorías, los postulados, siempre podemos innovar a partir de constructos epistémicos que ya están y que es lo que se busca es fortalecer de esa forma encaminarlos a los verdaderos cambios sociales sobre los cuales nuestros estudiantes hoy en día se ven obligados a interactuar y dar una respuesta. Muchísimas gracias.